del taller 6, ¿vale? Así que ustedes también, si pueden, váyanlo abriendo allá en sus casas o yo se los pongo en la pantalla y hoy empezamos a trabajarlo. Vamos porque yo creo que hacemos ese taller, chicos, y yo creo que la próxima semana, si quieren, hacemos el parcial, ¿les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sentirían? Profe, qué Dime, pena. Tania. ¿Tú lo mandaste al correo? Sí, yo se los volví a mandar con unas diapositivas, les dije, era el que tenían que ir cuando les mandé, cuando empezamos la unidad, yo se los mandé y les dije que trabajaran el punto 1 y 2 y que lo fueran trabajando a medida que íbamos viendo los temas. Y volví, se los mandé en estos días, la semana pasada, creo que con las diapositivas. Les dije, les vuelvo a enviar el taller por si se les embolató. ¿Cómo me tienen olvidada, no? Me tienen olvidada. ¿A qué se han dedicado? Chicos, los quiero oír, no quiero estar sola aquí. Sí, ya, profe, ya lo encontré. Ya lo encontré. Bueno. ¿Qué fue, Brian? Pregunta seria. ¿No es pregunta seria? Ujú. Bueno. Bueno, entonces esta semana van a retomar análisis, vamos a hacer ese taller, vamos a estar más en contacto, si quieren programamos otra reunioncita en otro espacio, pero vamos a trabajar todo ese taller porque todo ese taller resume esta unidad, más los ejercicios que puedan hacer del libro y para que hagamos el parcial, muchachos. Yo creo que no más tarde del próximo jueves, porque ya el próximo jueves, chicos, es 7 de mayo y las clases acaban el 15 de mayo. ¿Y nosotros qué vamos a ver de la otra unidad? Esto es horrible. ¿Se acuerdan que nos toca reponer clase? Tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué sábado reponemos clase, ¿vale? ¿Se acuerdan que estamos como atrasaditos, que dijimos que íbamos al final a ver la clase? Esa vez que ustedes me pidieron que hiciera taller en vez de parcial, ¿se acuerdan de eso o no? Ok, Sí, profe. bueno. Entonces, vamos a tratar de trabajar esa última unidad, pues lo más intensa posible en las últimas semanas que nos quedan. Pero entonces, ¿les parece, están de acuerdo con que pongamos fecha del 7 de mayo para el parcial? ¿O lo quieren en sí? Profe, ¿el parcial sería con el mismo formato que se hizo el anterior? No, amor, lo voy a hacer por Moodle, ya lo estoy montando. Sería por Moodle, Pero entonces sería en las 2 horas de clase. eh, ok. Sería en las 2 horas de clase. Sería de 7 a 9. El jueves. Próximo jueves de 7 a 9. ¿Todos los demás qué opinan? Pues yo no veo problema. Listo. ¿Qué más? Yo creo que si para ese momento me acaba la unidad, no hay problema. ¿Crees que queda bien? Que si para ese momento ya hemos pues sacado los temas, entonces sí, no hay problema en verlo. Sí, no, el tema termina hoy. De hecho, el parcial podría ser el próximo jueves, pero no, porque no han hecho el taller. Entonces hacemos esta semana taller, terminamos la clase hoy, hacemos taller, pues en toda la semana estamos en contacto, ustedes lo van haciendo en su casa y si quieren programamos reunioncitas de grupos, pues para que no sean los 30, podemos hacer reuniones por grupos, si ustedes quieren van trabajando el taller entre los que más se conocen y me dicen, profe, hagamos una reunión que tenemos una duda de tal, entonces yo programo una reunión de Zoom 40 minutos y vemos lo que han trabajado, les corrijo. ¿Les parece eso? Sí, profe. ¿Sí?
Ok, entonces quedemos en eso. Hoy les mando correo diciéndoles eso, muchachos. ¿Mm? Ay, bendito, bendito, bendito. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, a ver si nos queda tiempito de empezar a hacer algunos ejercicios, ¿les parece? Entonces, hoy mando un correíto en la noche porque súper indispuesta. Entonces, les mando un correo con lo que les acabo de decir. O sea, la metodología que vamos a trabajar esta semana es, van a trabajar el taller, se reúnen en grupos, lo trabajan. De hecho, dejen evidencia, que eso me sirve, de pronto me da por pedirles ese taller y si ya lo tienen y lo han trabajado en grupos, pues mejor porque les puedo dar hasta una nota. No es seguro, pero háganlo bien bonito y decidan con quiénes van a trabajar. Yo pienso que grupitos por ahí de 4 o 5, ¿sí? Para que pues compartan más ideas y se pues, mm, y listo, ¿cierto? Y entonces planeamos reunioncitas, lo que sea, y dejamos el parcial para el jueves 7 de mayo, ¿les parece? Bueno, y chicos, o sea, no me vayan a quedar mal con que nos recuperemos esas clases, porque miren, miren esto tan horrible. O sea, yo sí, a esa última unidad yo le voy a tener que cortar y la verdad me da mucha lástima. Pues ya le tengo que cortar por las semanas que tuvimos de receso mientras pasaba esto de la virtual. ¿Se acuerdan que cuánto fue que paramos? ¿Paramos 2 semanas? Y entonces, pues ya de por sí, o sea, es como que hagamos el último esfuerzo, ¿vale? Bueno, Sí, entonces, profe. listo. Voy a empezar a grabar para que empecemos la clase, ¿vale? Muchachos, ¿vieron los videos? ¿Vieron lo que les subí? El de los valores alfa. Sí, ¿cómo te parecieron, Esteban? Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Sinceramente, bien. Hola, Esteban, no te Ahora, escuché. ¿no me escuchan? No, ya te escuchamos ahora sí. ¿Cómo te pareció el video? Los videitos que les subí. Sinceramente, solo me alcancé a ver parte del primero, pero me pareció muy bien explicado. Ah, bueno, o sea, sí lo entendiste, sí fue claro, Esteban. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. Ah, es que aquí tengo como que me escuchan, pero me estás diciendo que no. Mm, Bueno, bueno, ¿y quién más los vio? ¿Nadie más los vio? Profe, pues No. la verdad a mí me pasaba lo mismo de Esteban. O sea, no alcancé a verlos todos, pero sí empecé a ver pues el primero y lo que alcancé a ver fue, pues siento que está bien explicado. Bueno, yo necesito que me retroalimenten de eso, muchachos, porque para mí es importante. Primero es una forma de acercarme a ustedes y otro es una forma de, o sea, de ver cómo puedo mejorar. Si me dicen, no, pues profe, mejoraste tal cosa o tal otra, eso me sirve. Ojalá los puedan ver esta semana. Bueno, listo, chicos, entonces vamos a empezar. ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan que quedamos en el método Kendall? Sí, profe. sí, Bueno, profe. ok, entonces quedamos en el método Kendall, hicimos este ejercicio, ya pues más o menos aprendimos como la dinámica o la metodología para determinar proteína, ¿cierto? Listo. Entonces acá les iba a contar que, y alcanzamos a ver que los análisis de elementos, de otros elementos como el azufre, el carbono, el cloro bromo, el flúor, el fósforo, se pueden llevar a cabo por una metodología similar a la Kendall, ¿cierto? ¿Les alcancé a explicar esta tablita? Pucha, muchachos. Sí, profe, nosotros vimos eso la clase pasada.
Ok, entonces Nosotros dijimos quedamos en determinación de carbonatos y bicarbonatos. Ok, bien, aquí entonces estoy haciendo el resumen. Entonces, el nitrógeno, ¿cierto? Lo convierto a amoníaco, lo destilo, el amoníaco destilado lo recojo en un ácido, sea ácido bórico, ácido sulfúrico, clorhídrico. Esta es la reacción que ocurre y el exceso lo valoro con ácido clorhídrico o con hidróxido de sodio. Bien, y lo mismo hago para otros elementos. Aquí están, en qué los convierto, cuáles son las reacciones o el producto de absorción o de precipitación. Chévere cuando uno se mete en el análisis químico. Bueno, les decía que las sales de amonio también se determinaban por Kendall, que los nitritos y nitratos, y la determinación de mezclas alcalinas, que era análisis de carbonatos y bicarbonatos e hidróxidos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo les explicaba que el análisis de alcalinidad es uno de los análisis que muy seguramente a todos en algún momento de su vida profesional le va a tocar hacerlo, porque el análisis de alcalinidad se hace a las aguas, ¿cierto? Se hace al agua, ya sea agua destilada, agua ionizada, agua de llave, agua de pozo, agua de río, agua de lo que sea. Les va a tocar de pronto hacer un análisis de alcalinidad. ¿Qué determina uno en un análisis de alcalinidad? Determina carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos o mezclas compatibles de ellos. Entonces, cuando les decía mezclas compatibles de ellos, quiere decir que los tres no pueden estar juntos. Y uno de ustedes, no me acuerdo quién, yo les preguntaba y ustedes me decían, claro, porque el bicarbonato reacciona con el hidróxido, ¿cierto? Uno me dijo eso. Y es cierto, el bicarbonato reacciona con el hidróxido, esta es una base, entonces este hidróxido va a neutralizar este bicarbonato convirtiéndolo en carbonato. Entonces las mezclas compatibles de estos van a ser carbonatos y bicarbonatos o carbonatos e hidróxidos, ¿sí? O cada uno solito. ¿Cómo se determina? Muchachos, por favor, vayan en su cuaderno haciendo las reacciones que yo les voy a ir explicando. Entonces, para hacer el análisis de alcalinidad, lo primero que yo necesito es saber que estos tres, este es un anfótero, o sea que él puede actuar como ácido o como base. Entonces yo me aprovecho de eso y los trato a los tres como una base, ¿cierto? Carbonato es base, hidróxido es base y bicarbonato puede ser ácido o base, entonces puede actuar como base. Entonces, para el análisis de estos tres muchachos, yo siempre voy a usar como agente titulante un ácido fuerte. ¿Y el ácido de preferencia es cuál ácido? ¿Clorhídrico? Muy bien, el ácido clorhídrico, sí señor. Entonces, para el análisis de alcalinidad, el ácido que se utiliza como agente valorante es el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué más necesito para hacer ese análisis? Necesito el indicador. ¿Qué indicador debo usar? Entonces, en un análisis de alcalinidad, siempre se usan dos indicadores. Por favor, copien eso. Eso es pregunta de examen. Dos indicadores. ¿Qué indicadores se usan? Se usa la fenolftaleína, que es como el hidróxido de sodio, como el ácido clorhídrico, o sea, esa sirve para muchas cosas. La fenolftaleína, que es un indicador con un cambio de pH, ácido o básico. básico. Básico, bueno, eso me alegra que por lo menos en las clases, así no estén estudiando, hayan cogido algunos de los conceptos. Fenolftaleína es un indicador que vira en una zona de viraje básica. Y necesitamos otro indicador que vire en una zona ácida. Para eso se utiliza o el verde de bromocresol o el naranja de metilo.
En este caso, vamos a trabajar con el naranja de metilo. Realmente, a mí particularmente me gusta más el naranja de metilo. No sé por qué, pero siento que puedo ver de una manera más sencilla el cambio de color. El verde bromocresol, no sé, pues no lo trabajé tanto. Siempre escogía el naranja de metilo y verán que hay metodologías que escogen siempre es el naranja de metilo. Entonces, nuestra práctica de laboratorio estaba diseñada así. Entonces, van a copiar esto. Valorando en el punto cuando yo adiciono a mi Erlenmeyer fenoltaleína y empiezo a titular con ácido clorhídrico. ¿Qué sustancias se valorarán en el cambio de color de la fenoltaleína de rosada a incolora? ¿Quién me dice? El carbonato. Sí, señora, ¿por qué? Porque él reacciona con el ácido clorhídrico y ¿Y en qué se convierte? en ¿En qué se convertirá en a ese pH más o menos básico que cambia la fenoltaleína de aquí a acá? ¿Qué crees? en bicarbonato. Sí, señora. En bicarbonato. Muy bien. Excelente. Entonces, el carbonato, si yo tomo una alícuota y tengo una muestra problema, muchachos, y en esa alícuota de muestra problema, vamos a primero a suponer que haya carbonatos e hidróxidos. Entonces, lo primero que yo titulo con la fenoltaleína va a ser el hidróxido, ¿cierto? Pero también el carbonato. O sea que cuando yo adiciono a esta mezcla, si tengo hidróxidos y carbonatos, le pongo fenoltaleína, esto se me va a poner rosado. Ese rosado indica que hay carbonatos o hay hidróxidos o hay los dos. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Ok. Entonces, empiezo a adicionar el ácido clorhídrico como agente titulante. Esto pasa a incoloro. ¿Ahí qué hice? Pónganme cuidado, ¿ahí qué hice? Lo que acaba de decir la compañera. Si tengo hidróxidos, esos OH menos más SH más se convirtió todo en agua. Y el carbonato, todo el carbonato se convirtió en bicarbonato. ¿Sí? Ah, fue pucha, o sea que con este volumen yo titulé los dos, titulé el hidróxido y el carbonato. Y entonces, ¿cómo hago ahora para saber cuánto había de cada uno, profe? A este mismo Erlenmeyer, muchachos, le adiciono unas gotas, miren que se los puse aquí, me faltó la flecha de acá, pero está así. Le adiciono el naranja de metilo y se les va a poner amarillo, porque el amarillo, escriban eso, muchachos, por favor, escriban. Los que están dormidos allá cobijados, párense y escriban que el carbonato cuando lo titulé se convirtió en bicarbonato y este se pone amarillo por presencia de bicarbonatos, o sea que él ahora, ¿qué me va a titular, muchachos? Los bicarbonatos que venían de dónde? Carbonato. Exactamente, me va a titular los bicarbonatos que vienen de los carbonatos que estaban aquí. Esos bicarbonatos le adiciono el ácido clorhídrico, esto va a pasar aquí a naranjita, miren este cambio de color y esos bicarbonatos van a pasar en esa titulación a ácido carbónico en una relación 1 a 1. Pero ustedes ya saben que las moles que hayan de bicarbonato son las mismas moles que habían de carbonato, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, Señora. perdón, una pregunta. Señor. Los del carbonato pasan a bicarbonato, Sí. ¿cierto? Sí. Cuando se añade naranja de metilo, estos bicarbonatos
o sea, esto va a ser como lo que le está dando como el color, por así decirlo. Ajá, claro. La presencia de bicarbonatos genera un pH en el cual el naranja de metilo es amarillo. En ácido carbónico. ¿Cómo? Ese bicarbonato, cuando se siga adicionando ácido, se va a convertir en ácido carbónico. Sí, amor, míralo. Listo. Este Bueno, bicarbonato de aquí, le sigues adicionando ácido y pasa aquí. El naranja de metilo es de este color en un pH por debajo de 3 y pico. O sea que aquí ya ácido, ácido ¿sí o no? carbónico. Ácido Ácido carbónico. carbónico. Sí, señores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya les expliqué qué pasa cuando hay mezcla de carbonatos e hidróxidos, ¿cierto? ¿Cómo hallarían, chicos, cómo hallarían la concentración de hidróxidos? Con este volumen de acá hallarían la concentración de carbonatos iniciales, ¿sí o no? Porque aquí solo estoy titulando los bicarbonatos que vienen de los carbonatos. ¿Y cómo hallarían la concentración de hidróxidos? ¿Qué harían? ¿No sería con un balance de masas Mm, o algo por el estilo? Algo parecido, pero no tenemos que ir hasta tan allá. Pónganme cuidado, se las pongo así. Con el volumen que se me fue aquí de ácido clorhídrico, titulé hidróxidos y carbonatos. Con el volumen que se me fue aquí de ácido clorhídrico, titulé los bicarbonatos que vienen de los carbonatos. Entonces, ¿qué podría ser? Pues ya que tenemos la ¿Resta? concentración de los diferencia. carbonatos de la segunda, la diferencia de la segunda. Claro, una resta. ¿Una resta de qué, mi niña? ¿Quién habla? ¿Sterling? Isa, ¿Isa? Sí. Isa, dime. me restaría, ¿Qué o sea, la restas? diferencia que me dé entre el volumen que gasté, espérate, Sí, sí, ¿no? De volúmenes. El que Sí, gasté amor. titulando solo los bicarbonatos, con el inicial pues me daría la de hidróxido. Excelente, es eso, es eso. Porque todas las reacciones, por eso les pido que hagan lápiz y papel, hagan las reacciones y me dicen si todas no son 1 a 1. El paso de aquí a aquí, de carbonato a bicarbonato, ¿cómo es cómo es la estequiometría de la ecuación? Una mol de carbonato es formada por una mol de carbonato que reacciona con ácido clorhídrico y una mol de Ajá. ácido carbónico es formada por una mol de bicarbonato que reacciona otra vez con Muy ácido bien, clorhídrico. Esteban, muy bien, así es. Una mol de carbonato reacciona con una mol de ácido clorhídrico y se convierte en una mol de ácido de bicarbonato. Y una mol de bicarbonato reacciona con ácido clorhídrico, una mol, y se convierte en una mol de ácido carbónico. Y la otra, una mol de hidróxido reacciona con una mol de ácido y se convierte en una mol de agua. Ya. Entonces, todo es 1 a 1. Entonces, acuérdense que yo al comienzo de nuestra relación con el análisis químico les dije que nosotros podíamos restar volúmenes, moles y gramos, ¿cierto? Entonces, tengo volumen de ácido clorhídrico, ¿le puedo restar volumen de ácido clorhídrico? Sí. Sí, díganme si en masa. Voy a ponerme a llorar. Sí, profe. Entonces, así hallan el hidróxido de sodio, a este volumen le restan entonces ya el volumen que quede la resta es el de ácido clorhídrico que me tituló los hidróxidos y ya hacen la estequiometría para saber cuántos hidróxidos habían. Y con este hallan el de cuántos carbonatos había. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué otra mezcla podría haber? Carbonato, bicarbonato. Carbonato, bicarbonato. Esa tiene un punto un poco más complejo. Vamos a pensárnosla antes de pasar las diapositivas, pues que ahí trate de explicárselo, pero quiero que nos la pensemos. Pónganme mucho cuidado. Hagan allá en su cuaderno su ollita de laboratorio que yo ya no la pude volver a hacer, qué lástima. Entonces tienen carbonatos, escriban la ollita y tienen carbonatos y tienen bicarbonatos.
Si tienen colores, mejor. Pinten esos bicarbonatos de la mezcla original de otro color. ¿Sí? Entonces ustedes tienen carbonatos, pónganlos en negro y bicarbonatos, pónganlos en rojo. Tienen esa mezcla. ¿Listo? Ok, entonces pónganme cuidado. A mí me llevan esa mezcla como analista y yo no tengo ni pucha idea de qué hay. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hago es, de la muestra que me trajo el cliente, saco una alícuota y la pongo en un Erlenmeyer. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si esto tiene carbonatos, bicarbonatos, hidróxido, o qué es lo que tiene. Entonces saco mi fenolftaleína y le pongo 2 gotas y se puso así. Una vez se pone así, lo primero que yo debo pensar es, bueno, esto ya de por sí sé que tiene o carbonatos o hidróxidos o una mezcla. Ese color rosado no me indica los bicarbonatos, no me indica. Me indica que hay o carbonatos o hidróxidos. ¿Listo? Bueno, entonces, pero resulta que sabemos que hay es carbonatos y bicarbonatos, pero bueno, el ejercicio nos dice hay carbonatos y bicarbonatos, pero yo de analista no sé. Título. Y se me va un volumen, ¿cierto? Listo. A ese volumen que se me va, muchachos, pónganle B y subíndice F. Ese es el volumen de ácido clorhídrico que se me fue con la fenolftaleína. Listo. Entonces se me fue un volumen. Ok. Listo. Ahora, yo sé que tengo que ver qué había. Entonces, tengo que identificar si habían carbonatos, bicarbonatos, mezcla de ellos o hidróxidos, ¿qué hay? Ya sé que habían carbonatos o hidróxidos. Pongo de nuevo a esto que ya titulé naranja de metilo y se me pone así. Ok. Eso ya me indica que probablemente habían carbonatos que se convirtieron en bicarbonatos, ¿sí? O en esta muestra habían bicarbonatos. Y si habían bicarbonatos, entonces no habían hidróxidos. ¿Sí se la pillan? O sea, ¿tienen que haber siempre 2 especies? No, no pueden ser 3, básicamente. ¿Cómo? O sea, ¿tiene que haber bicarbonato, carbonato o carbonato y hidróxidos? Sí, ¿quién me habla? Sebastián. ¿Urkuki? Señora. Adiós. Sebastián, sí, eso fue lo que dijimos al comienzo, que esas son las mezclas compatibles. Entonces yo les estoy explicando lo más difícil que es cómo determinar las mezclas. Porque si hay uno solo, pues lo titulo y todo me va a dar 1 a 1. Ahora se los explico. Les estoy explicando la mezcla. Entonces lo que tú dices es cierto. Solo hay, en mezcla solo pueden haber 2, o carbonatos o hidróxidos o carbonatos y bicarbonatos. ¿Listo? Bueno, ya estamos en la mezcla de carbonato y bicarbonato porque les acabo de explicar la de carbonato y hidróxido. Entonces, se me puso de este color, le eché naranja de metilo, se me puso de este color, titulé y se me puso de este color. Lo mismo pasó con la mezcla anterior. Profe, entonces, ¿cómo sé que habían hidróxidos y carbonato? ¿O cómo sé cuando hay carbonatos y bicarbonatos? ¿Quién me dice cómo creería que va a determinar qué mezcla hubo? ¿Qué creen? Chicos, ¿no creen? Muchachos, que Pues, una clase así, profe, participen. A ver, mi amor, a mí se me ocurría pues un caso en el que hubiera solo carbonato, que es que el volumen que se va pues al titular, el volumen que se va al titular pues. Bien, si hubiera solo carbonatos, el volumen que se me va con esta titulación va a ser el mismo que se me va con esta titulación, ¿sí o no? Si hubieran solo carbonatos. Listo. Bien, Santiago, ahora piensa, ¿qué pasa cuando hay aquí carbonatos y bicarbonatos? ¿Cómo es este volumen con respecto a este volumen? ¿Quién me dice? ¿Es mayor, menor o igual?
mayor. El ¿Quién habló? inicial es mayor. Primera titulación es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser Porque mayor? en ¿Qué el se primer titula en esta titulación? Se las Ahí hay un pongo. buffer. A ver, ese se está titulando. tengo un carbonato y tengo bicarbonato. Con la fenolftaleína, ¿qué estoy titulando, chicos? Un buffer. No. El Sí, es un buffer, carbonato. pero no. ¿Qué estoy Carbonato. titulando? Bicarbonato. O sea, sería porque el carbonato se transforma en bicarbonato. ¿Qué estoy titulando? ¿Quién me contesta? ¿Qué estoy titulando con la fenolftaleína? Los El carbonatos. carbonato. Los carbonatos, ¿cierto? Los bicarbonatos que habían inicialmente quedan ¿qué? Quedan intactos. Quedan intactos. Esos no se titulan con el viraje de la fenolftaleína, esos siguen ahí. De hecho, lo que está ocurriendo es que los bicarbonatos están ahí. Titulo los carbonatos. O sea que ahora aquí, cuando le echo el naranja de metilo, ¿qué hay? Hay que titular los bicarbonatos pasados y los bicarbonatos nuevos. Eso es, sí señor. Tengo los bicarbonatos que habían originalmente, que ustedes en su olla de laboratorio los pintaron con rojo, y los carbonatos que pasaron a bicarbonatos originalmente, ¿sí o no? Sí. O sea Sí. que ahora yo voy a titular aquí cuántas especies. Estoy titulando los bicarbonatos, pero ¿qué bicarbonatos? Los que habían inicialmente y los que vienen de los carbonatos. O sea que este volumen, con respecto a este volumen, ¿cómo va a ser? Mayor. 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 Y cuando eso les ocurra, ustedes inmediatamente van a decir, listo, en esta mezcla, en esta muestra original, habían carbonatos y bicarbonatos. Cuando el volumen de naranja de metilo les dé mayor al volumen de fenolftaleína, ya saben que tienen esa mezcla. Ahora, les pregunto, ¿cómo hallarían los bicarbonatos originales y los carbonatos originales? ¿Qué tendrían que hacer? Balance de masas, ¿no? ¿Quién dice balance de masas? Albercito. Pues no sería también como una diferencia de volúmenes. Claro, una diferencia de volúmenes, amor. Una diferencia de volúmenes. ¿A quién le resto qué? Al volumen que titulé de naranja metilo, le resto el señor. volumen de fenolftaleína. Excelente. ¿Y eso qué me da, Esteban? Lo de bicarbonatos inicialmente. ¿Me escuchan? Sí. Al volumen de naranja de metilo, ¿cierto? Porque este volumen de naranja de metilo me va a dar ¿qué? Me va a dar las dos cosas. Me va a dar los bicarbonatos que vienen de los carbonatos, ¿cierto? Y me va a dar los bicarbonatos originales. Si al volumen de naranja de metilo le resto el volumen de fenolftaleína, eso me da los bicarbonatos, los bicarbonatos originales. Y con el primer volumen fenolftaleína, pues hallo quién. ¿Hallo a quién? Los carbonatos. Los carbonatos. Muy bien. ¿Más o menos han entendido lo que les acabo de hablar? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer un resumen por todas estas diapositivas que me esforcé haciéndoselas. Ok. Entonces acá dice, en el análisis de carbonato y bicarbonato se efectúa la valoración con un ácido como el ácido clorhídrico y el análisis se lleva a cabo en dos pasos, lo que les acabo de explicar. La primera titulación se lleva a cabo usando un indicador como la fenolftaleína con un pH de viraje de 8.0 a 9.5. Después les arreglo eso. Tiene lugar la titulación. Con este indicador ¿qué va a tener lugar? Pues la titulación de hidróxido de sodio y de carbonato en el caso de que los haya. ¿Sí? El carbonato se transforma en bicarbonato de sodio. Entonces aquí les escribo las ecuaciones químicas. Aquí les escribo las iónicas netas, que son con las que me gusta trabajar.
Si hay carbonatos e hidróxidos, el hidróxido más el ácido clorhídrico en agua, el carbonato más H más en bicarbonato. Eso está ocurriendo única y exclusivamente en este punto, ¿ok? Ya estamos haciendo un resumen de lo que expliqué, ¿sí? Sí, profe. Bien. Luego, se efectúa la valoración con un indicador de un viraje ácido, que es el naranja de metilo. Si la disolución anterior se le añade a naranja de metilo y se sigue valorando, dice, hasta coloración rosada. Se descompone el bicarbonato de la reacción anterior y el inicial que pueda existir en la muestra según la reacción. Es decir, si habían bicarbonatos, se van a titular los bicarbonatos que ya habían y los bicarbonatos que venían de los carbonatos. Si lo que había era carbonato e hidróxido, pues se van a titular solo los bicarbonatos que venían de los carbonatos. ¿Listo? Ok. Aquí están la ecuación química completa y la ecuación iónica neta, que es con la que yo trabajo. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Entonces aquí dice, solo pueden existir en cantidades apreciables de dos, o sea, dos de los tres. Me equivoqué. Dos de los tres componentes, por cuanto el tercero se elimina por reacción entre ellos. ¿Cuál es el tercero? El bicarbonato con el hidróxido. Siempre va a pasar esto. O sea que o tengo solo hidróxidos, o tengo solo carbonatos, o tengo solo bicarbonatos, o tengo carbonatos y bicarbonatos, o tengo hidróxidos y carbonatos. Solo tengo 5 posibilidades cuando hago un análisis de alcalinidad, ¿vale? Bien, aquí les hice esta tabla para que ustedes aprendan a determinar cuándo hay qué de esas posibles mezclas o de esas sustancias. Entonces, volumen para el punto final con naranja de metilo le llamo BNM. Si solo tengo hidróxidos, le adiciono fenolftaleína, se me va a poner rosado, lo titulo y se me va a ir un volumen A, ¿cierto? Se me va a poner transparente. Cuando le adiciono el naranja de metilo, si solo tengo hidróxidos, ¿cómo se va a poner la solución con el naranja de metilo? ¿Amarilla o rosada? Amarilla. No. No, porque el amarillo indica presencia de bicarbonatos y aquí solo tengo hidróxidos. Rosada. Sí, señor. Entonces, vayan poniéndole cuidado a eso. Cuando tengo solo hidróxidos, si adiciono fenolftaleína, se me pone rosada. Rosada, así, esa rosa fucsia. Titulo y se me pone incolora. Le adiciono el naranja de metilo y el naranja de metilo, con el naranja de metilo, inmediatamente se me pone naranja. Pues le llaman como un rosado, pero es un rosado naranja, ¿sí? O sea que miren que aquí dice, volumen con naranja de metilo, ¿cuánto les da? 0. 0. Si tienen este caso, quiere decir que solo tenían, ¿qué? Hidróxidos en la muestra, ¿ok? Listo. Ahora, tengo una muestra y solo tengo bicarbonatos. ¿Qué pasa con eso? Cuando solo tengo bicarbonatos, tomo la alícuota y le adiciono la fenolftaleína. ¿Y cómo se me va a poner la fenolftaleína? ¿Rosada o incolora? Incolora. Incolora. Porque a ese pH, al pH de solo bicarbonatos, ya la fenolftaleína es incolora. Y le pongo naranja de metilo, y el naranja de metilo, ¿cómo se me va a poner? Ahí sí se pone como amarillo. Ahí sí se pone amarillo, porque a la presencia de bicarbonato el naranja de metilo es amarillo. Entonces titulan hasta naranja y se les va a ir un volumen B. ¿Sí están entendiendo esta tablita que les hice o está muy horrible? Sí, profe. No, profe, sí. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende bien? Sí. Okay. Creo que de hecho sirve bastante para entender. Sí, sí, gracias. Sí, yo me esfuerzo para que ustedes entiendan. Entonces, para mí es muy importante que me digan
que sí están entendiendo o que no sirve para nada eso que estoy haciendo. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, tengo solo carbonatos. Listo. Ah, bueno, con carbonatos, ¿qué va a pasar? Lo que dijo ahora Santi Cárdenas. Miren lo que va a pasar. Le pongo fenolftaleína, se me pone rosada. ¿Sí o no? Listo, titulo. Se me va a ir un volumen A. Pongo naranja de metilo. Se me pone amarilla. Ah, listo, titulo. Se me va a ir se me fue, me da igual al volumen A. ¿Por qué? De carbonatos. Y como todas las reacciones, las relaciones son 1 a 1, entonces resulta que este volumen me da igual a este. Cuando esto ocurre, quiere decir que solo hay ¿qué? Carbonatos. Carbonatos. Muy bien. Ahora, cuando hay las mezclas, miren las 5 posibilidades. Entonces, cuando hay las mezclas, la que les expliqué primero, tengo carbonatos e hidróxidos. Ah, bien. Pongo fenolftaleína, se pone rosada, claro, por ambas, por estas dos. Listo, se me va un volumen A. Ok. Titulo hasta incoloro. Pongo naranja de metilo. Listo, se me pone amarillo. Claro, ¿por qué? Porque el carbonato se ha convertido en bicarbonato y amarillo indica presencia de bicarbonato. Ah, bien. Titulo, se me va un volumen B, pero el volumen B que se me va es menor que el A. Cuando tengo esta situación, sé que estoy en este caso. ¿Sí se la pillan? Sí, profe. Muy Señora. bien. Eso, profe. bien. Sí, profe. Ok, tranquilo, ya. Yo me voy a contestar aquí, la payasa, me voy a contestar yo. Bien. Sigamos. Cuando tengo mezcla de carbonatos y bicarbonatos, ¿qué pasa? Pongo fenolftaleína, se me va un volumen A. Ok. ¿Por qué? ¿Pero por quién? Por este no, por este. Ah, bien. Aquí no, estos no se titularon. Pongo naranja de metilo. El naranja de metilo me indica presencia de bicarbonatos. Claro, hay doble presencia de bicarbonatos, los que ya habían y los que se convirtieron. Ok. Titulo. Bien, se me va un volumen B, pero el volumen B que se me va con naranja de metilo es mayor al A. Eso ya me indica que tengo ¿qué mezcla? Carbonato y bicarbonato. Carbonatos y bicarbonatos. Muy bien, muchachos. Ok. Yo soy muy cansona, pero yo desde acá, yo digo, estos pelados tienen que por lo menos entenderme esto. Entonces aquí les hice un resumen con unas reacciones de todo. Si la muestra contiene hidróxido de sodio, esta es la ecuación química y esto es lo que va a ocurrir. Volumen de fenolftaleína les da, volumen de naranja de metilo les da 0. Si la muestra contiene solo carbonatos, esto es lo que va a ocurrir y esto les va a pasar, ¿cierto? Entonces ya es como explicar la tablita. Esto es lo que va a pasar, con este me va a dar 0, este me va a dar un volumen B. Si la muestra contiene hidróxidos y carbonatos, estas son las ecuaciones, este volumen me va a dar con fenolftaleína, este me va a dar con naranja de metilo, pero el B va a ser menor que el A. Quiere decir que tengo carbonatos e hidróxidos. Y si tiene bicarbonatos, pongan cuidado, estos carbonatos se convierten en bicarbonatos. A esto les pongo los que vienen originalmente de los carbonatos. Y también voy a tener los bicarbonatos originales. Ambos con el naranja de metilo se van a convertir a ácido carbónico. El volumen B me va a dar mayor al A. Entonces, cuando yo le resto a naranja de metilo fenolftaleína, voy a tener solo los originales. Le estoy restando los que venían de los carbonatos. ¿Listo? ¿Están listos para un parcial? Sí. Eso, bien. Esto me anima. Ok. Esto que les acabo de explicar solo es cuando trabajo con la misma alícuota. Escriban ahí. Escriban. Miren que yo no tomé una alícuota diferente. ¿Sí se la pillan? ¿Qué hice yo?
En la misma alícuota titulé, después de titular, volví, adicioné el indicador y seguí titulando, ¿sí? Pero resulta, muchachos, que este método también lo pueden trabajar con alícuotas diferentes. Este método que yo les acabo de explicar, muchachos, se llama el método de Warder, ¿sí? Es el más usado. Hay otro método que se llama el método de Winkler. El método de Winkler se usa, no sé en qué, porque cuando yo trabajé en la industria, realmente con el que más trabajamos era con el método de Warder, de varias formas, o en la misma alícuota o con alícuotas diferentes. Yo siempre trabajé con la misma alícuota, pero trabajan con alícuotas diferentes, ¿sí? Entonces deben tratar de entender que ahí cambia un poquito eso de que ya la resta ya no sería tan así, ¿sí? Y eso se los dejo de tarea para que ustedes lo busquen, lo piensen y me expliquen cómo es cuando es con alícuotas diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo todos? Sí. Sí, claro. Uy, profe, me extraña. No, con la duda Uy, no. profe. Ustedes van a investigar, no es que ustedes me tienen olvidada, se han dedicado a bioquímica, ¿ya? Estoy celosa, ¿cómo así? Pero es que a usted le entiende y bioquímica no la entiendo. Sí, es ¿Quién que está hablando? ¿Quién está análisis es hablando? divertido. Sterling, profe. Sterling, te extrañaba. ¿Dónde habías estado? Profe, yo le he hablado toda la clase. Sí, literal. Bueno, muchachos. Profe, ella es la que más ha hecho sí. Es que Ella es la única que dice Es la sí. que más Yo afirma. le participo en la es la clase y que más todo, profe. participó. Yo sí, con Bueno, una pasión pues toda me la clase. pone celosa que no me hayan estudiado mi clase. ¿Y ustedes saben cómo una profe de análisis celosa? Profe, Es terrible. con usted sí aprendemos, en bioquímica no estamos aprendiendo Mentirosos, nada. eso es mentira. En bioquímica, Ustedes me dicen No, eso y, para que yo uy, me ve, sienta, 30 para que yo personas me pueden sienta confirmar bien. eso. Y hay Ok. 25. Hagan pues este ejercicio que ese es con alícuotas diferentes y yo se los corrijo. No los voy a dejar con la duda. Ese es un ejercicio con alícuotas diferentes. Se los leo y ustedes lo interpretan y lo hacen, ¿vale? Y entonces ya habremos aprendido con alícuotas diferentes, ¿sí? Voy a leérselos. Ok, lápiz, papel y calculadora. Le doy un bono en el parcial al primero que me entregue los resultados. Dice, una solución contiene bicarbonato de sodio, carbonato de sodio e hidróxido de sodio, ya sea solos o en combinaciones permitidas. O sea, no sabemos ni mierda, no sabemos nada. Tienen eso, cualquiera de esos. Ok, bien. De 50 mililitros a un punto final de fenolftaleína requiere 22.1 mililitros de ácido clorhídrico 0.100 molar. Eso ya que nos indica a mis analistas, cuando le eché fenolftaleína y me dio y la tuve que valorar, ¿qué quiere decir? Tiene carbonato. ¿Que hay carbonato? O hidróxido. Eso, que hay carbonato o hidróxido. Hasta ahí, no sé cuál de los dos. O hay los dos o hay uno de esos dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Urkuki? Señora. Ahora, una segunda alícuota. Pongan mucho cuidado. Una segunda alícuota de 50 mililitros requiere 48.4 mililitros de ácido clorhídrico cuando se titula a un punto final con naranja de metilo. Reducir la composición y calcular las concentraciones. No haga trabajos así, ¿no, Albert? ¿A quién están regañando? ¿A quién están regañando? ¿A Albert? Bueno, deducir la composición y calcular las concentraciones molares de soluto de la solución original. Listo, con esa segunda alícuota se me fue este volumen con naranja de metilo. ¿Qué tenemos, chicos?
La muestra puede ser solo carbonato o carbonato e hidróxido. Pero si fuera solo carbonato, Santi, este volumen, ¿cuánto sería? Sería igual. Sería igual. No, no, no. No sería igual porque estamos en alícuotas diferentes. ¿Sería el qué? Espérate. ¿Quién dijo por ahí? Doble. El El doble. doble. Claro. Sería 44.2. ¿Sí se la pillan o no? Y Ok. ¿Y cuánto es la resta de estos dos? ¿Cómo? 26.3. Ok. Entonces, 26.3. con esto que tenemos hasta ahí, ¿qué mezcla hay? Carbonato e Carbonatos y hidróxido. bicarbonatos. Carbonatos y bicarbonatos. Y bicarbonatos, sí. Claro, mírenlo aquí en la tablita maravillosa que la hago con tanto amor pensando, ellos van a entender, estoy segura. Miren, volumen B, que es el de naranja de metilo, mayor al volumen A, que es el de fenolftaleína. ¿En dónde estoy? Carbonatos y bicarbonatos. Carbonato y carbonato. del Muy bien. infinito. Bien. Pero ahora, ya saben, estamos en carbonato y bicarbonatos. Ahora calculen la cantidad de carbonatos y la cantidad de bicarbonatos en forma de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, molaridad, a ver si les da lo mismo que a mí. Háganle pues. ¿Cómo lo hacen? Profe, Dime. es que desde las 7:30 me estoy comunicando con Chelsea y con Aleja y no se han podido conectar. Le están mandando correo a multimedia porque los correos institucionales no las dejan entrar. Ellos tienen que tener, ¿cómo se dice? El correo institucional, lo que dijo ayer Brian fue. O Santi. Sí, yo les dije cómo hacerlo, como yo lo había hecho, pero resulta que Chelsea como que no tiene correo institucional porque metió a Banner y no le aparece el correo institucional. Y Alejandra no la deja entrar al correo con la clave. Todos tienen correo institucional, amor. Todos. Sí, pero, una vez te matriculas a correo institucional. sí, Bueno, pero ella el punto me es- mandó foto bueno, del y no la puede. igual yo estoy grabando la clase, entonces ellas pueden ver el video y si quieren pueden entrar a la clase del viernes ya cuando tengan solucionado el problema. Diles eso para que se tranquilicen, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, háganle pues a calcular. ¿Ya les dio esto o no?
¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? ¿Se me durmieron o qué? Como que yo dejo de hablar y se me duermen. ¿Dónde está Santi Cárdenas? Ve, y el profe, otro es Santi. que estaba acabando el ejercicio, sí me dio lo mismo. Ok. ¿Y el otro Santi? Hola, profe. Porque estás Profe, encallado. concentrado. Está dormido. Con así, con concentrado, ¿no? En serio está dormido. Tengo gripa, profe. No, Santi, es molestándote. Es que hay que reírse de algo, porque no. ¿Y dónde están las otras chicas? Solo escucho a Isa y a Marisabel. No escucho ni a Laura, ni a Luisa, ni a la otra Luisa. A Aleja la escuché ahí pues porque las amigas no han podido entrar. Erika. Bueno, escucho a Tania de vez en cuando. A María Camila no la escucho. Catalina. Todas dormidas, ¿no? El jueves voy a sacar al tablero con lista en mano. Sí, voy a poner así. Agresiva, agresiva. Tiempos de guerra. Es que me dio 0.08 y no 0.008. O sea, me dio un grado mayor. Bueno, tienes un error. Ah, sí. El error de digitación. Qué pena. Bueno, ¿quién me lo explica? ¿A todos les dio ya así? ¿Quién me lo explica y por qué? A ver, Brian, ¿qué tal? Brian Ballesteros, dale. Ay, no. Brian, es el colmo. Excusas. Yo tengo mi varita mágica. Yo sé cuál está por allá distraído. En estos días, en el otro curso era nombrando a uno y estaba ahí y entonces después apareció, es que, ay, no, es que me había ido a yo no sé qué y todo y no, ¿cómo así? En fin, bueno. ¿Quién me explica? Pues lo explico yo, profe, porque pues Claro, Santi. Claro, te he extrañado, Santi. Entonces explico el procedimiento como tal, pues que hay que seguir. Sí, Bueno, amiga. Explica qué hiciste, cómo lo analizaste para que tus compañeros... Bueno, como ya se determinó que es una mezcla de carbonato y bicarbonato, entonces simplemente tomé el volumen de la alícuota inicial, pues la primera alícuota que se tituló la fenolftaleína. Sí. Y de ahí hallé la concentración de carbonato. Muy bien. Porque eso es lo único que reacciona ahí. Ok. Y hallé la diferencia entre el volumen final de lo que se tituló con naranja de metilo. Hallé la diferencia con el volumen inicial que había tomado. Sí. Y ese volumen es lo que, o sea, yo lo pensé de la siguiente manera, es lo que se hubiera gastado de volumen, por decir así, haciéndolo en una misma alícuota, pues, o sea, esa fue la intención que yo hice. Entonces, sí, así es. O sea, ¿qué volumen sería? La diferencia entre ese volumen que da ahí, que es 23.6, y el volumen inicial. Y eso daría el volumen de ácido clorhídrico que reacciona con el bicarbonato que había inicialmente. Muy bien. Y a partir de eso se halla la concentración de bicarbonato. Original. ¿Sí se la pillaron todos? ¿Lo que está explicando Santi? Alce la mano el que no. No, mentira, dígame el que no y lo volvemos a explicar. ¿Todos entendieron? Entonces saquen una hoja. No, profe, eso último es que estaba haciendo el ejercicio, lo de el bicarbonato. Ok.
Entonces, lo que dice Santiago que hizo fue lo siguiente. Entonces, miren lo que está pasando, muchachos. Miren lo que está pasando. En una segunda alícuota, no así seguidas como las que yo les acabo de explicar en la clase, sino en una segunda alícuota, ¿qué está pasando? Hagamos la ollita de laboratorio. Hagan la ollita. Entonces, tienen sus carbonatos y sus bicarbonatos. Ya determinaron esa mezcla. Cogen esa segunda alícuota y le ponen naranja de metilo. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, hagan esta reacción. Miren, los carbonatos van a pasar a bicarbonato y a ácido carbónico. Ok. Y los bicarbonatos originales van a pasar a ácido carbónico. Entonces, miren que en esa segunda alícuota, ¿qué pasó? Se tituló tanto los carbonatos a bicarbonatos y luego esos mismos a ácido carbónico y los bicarbonatos originales a ácido carbónico. Es como si hubiese habido 1, 2, 3 titulaciones en una sola por ser una segunda alícuota que se tomó para el naranja de metilo. Entonces, lo que uno hace cuando coge el volumen de naranja de metilo y le resta el volumen de fenoltaleína. ¿Eso cuánto te da? Eso te da 26.3. ¿Qué será ese 26.3? No es el de los bicarbonatos originales, es el de los bicarbonatos totales. O sea, ¿cuáles? Pues los que venían de los carbonatos y los que habían originalmente. Entonces, a ese 26.3 vuelvo y le resto 22.1 y eso sí ya me da los bicarbonatos originales. Entonces, cuando son alícuotas diferentes, muchachos, volumen de naranja de metilo, le deben restar 2 veces el volumen de fenoltaleína. Escriban eso. Cuando son alícuotas diferentes, al volumen de naranja del metilo le restan 2 veces el volumen de fenoltaleína y eso ya les da los bicarbonatos originales. ¿Sí se la pillaron? Profe, una pregunta. ¿Para qué se hacen alícuotas diferentes si en una sola se puede hacer? O sea, ¿no Pues, sería como más material y más...? No, amor, eso yo no sé. O sea, lo que te digo, donde yo trabajé y en los años que tengo de experiencia en otros lugares, siempre trabajamos en la misma alícuota, pero también encontré gente que le gusta en diferente alícuota. Bueno. ¿Es que es como más que todo una cuestión de gustos o...? No, no creo que sea una cuestión de gustos. Yo creo que depende. Bueno, de pronto sí es un poco más de que hay personas que se casan más con una metodología que con otra. ¿Sí me hago entender? Entonces, dependiendo de eso, pues escogen una o la otra. Para nosotros era mucho más práctico y si ustedes quieren mi opinión profesional, les digo, el método que estamos usando de alcalinidad, el de Warder en la misma alícuota, para mí es más efectivo. ¿En qué sentido? Voy a explicarles. Lástima que no han podido hacer el laboratorio, pero voy a contarles. Miren las reacciones, chicos. Cuando ustedes cogen carbonato y lo pasan a bicarbonato y luego el bicarbonato ha sido a esfumar, ¿cierto? Ok. Pero también pasa que el carbonato a veces se convierte directamente en CO2 y a uno se le evapora o se le van los carbonatos y los bicarbonatos. Entonces, entre ustedes tengan un método que lo hagan lo más rápido posible, ustedes van a tener un análisis más preciso y más exacto. Voy a contarles una anécdota. Miren que cuando yo trabajaba, nos pasaba una cosa. Voy a contarles. Había un muestreo, ¿cierto? Entonces hacían un muestreo de aguas que entraban a la caldera de la empresa. Entonces, todos los días el operario muestreaba el agua y nos la llevaba al analista que estuviera de turno. Eso era en el turno de noche.
Entonces la muestra para alcalinidad nos iba llegando tipo 5 de la mañana. Entonces escuchen esto. La muestra llegaba en un recipiente cerrado, el muchacho lo saludaba a uno, la ponía ahí y a las 5 de la mañana, uno que está haciendo a las 5 de la mañana en un turno de trasnocho. En un turno de trasnocho a las 5 de la mañana usted está listando toda la papelería y dejando todo limpio para entregarle a su compañero que llega faltando 15 para las 6, entregarle a su compañero, decirle todo lo que pasó, decirle que a pendiente de esto, hice esto, y a las 6 usted quiere ir para su casa. ¿Sí o no? Bueno, no, ustedes no saben porque no lo han vivido, pero sí, eso es así. Entonces resulta que la muestra de alcalinidad se quedaba ahí. ¿Qué hacía el muchacho que recibía o la persona que recibiera, indiferente, hombre o mujer? ¿Qué pasaba? Bueno, entonces uno le entregaba, ella recibía, ¿y qué se ponía ya a hacer? Pues lo que quedaba, miremos, no de nada, llamaba al operario, ¿qué productos se van a generar hoy en la línea? Te toca esto, listo, alistaba su material, se iba a desayunar, y a las 8:30 de la mañana venía y analizaba la muestra de las 5 de la mañana. Cuando analizaba la muestra, todos los días a nosotros nos daba alcalinidad 0. Todo estaba funcionando. Hasta que un día la caldera se sobrepresionó, 1.000 millones de pesos en juego, escuchen eso. Entonces los ingenieros de la sala de caldería empezaron a hacer los análisis, a traer los pero es que la alcalinidad está subida. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, esto se taponó porque hay carbonatos, hay bicarbonatos y entonces más el calcio de la dureza, esto formó una capa de carbonato de calcio, esto está taponado. Llamaron al gerente de aseguramiento de la calidad, era una ingeniera química espectacular, una mujer inteligentísima, maravillosa. Hagan investigación, no sé qué. Y los que estábamos en esos turnos, ¿cierto? Nos tocó hacer la investigación. Y en esa investigación, ¿de qué nos dimos cuenta? ¿Quién me dice? Que, no sé, de las 5 de la mañana que se da a las 8, que empezaba hasta que decía, pues, el análisis, se evaporan los carbonatos. Claro, los carbonatos y los bicarbonatos se convertían en CO2, agua, y la muestra aparecía impecable. Entonces, ¿cuál fue el plan de acción? El plan de acción era, primero la muestra, una vez llegaba, había que analizarla inmediatamente. Segundo, una vez se muestreaba, ya el operario la muestreaba, la tenía que poner en una nevera de forma que contuviera la reacción que podía estar ocurriendo por la temperatura hasta que llegara al laboratorio. Una vez llegara, inmediatamente nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Coger una alícuota, analizarla, ponerle el fenolftaleína, analizarla, ponerle el naranja de metilio, analizarla. No había tiempo para 2 alícuotas. ¿Sí ven? Era el método más práctico. ¿Ven? Ese fue un aprendizaje que yo tuve en mi época de analista. Entonces, miren los cuidados y miren, muchachos, con eso les estoy mostrando un poco la responsabilidad que tiene uno como analista. ¿Ven? Porque es que no es solo, sí, esto ya está montado, esto es así. Es pensarnos un poco la química. Todos éramos químicos y todos sabíamos que ese carbonato se podía estar evaporando en CO2, pero ¿qué era el asunto? Pues que cumplíamos con otras logísticas y no teníamos en cuenta eso que habíamos aprendido en un aula de clase. ¿Ven? Entonces, esto es como para contextualizarles más el asunto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace en una alícuota o en otra, como me preguntaron? No sé, de pronto depende de la metodología. Les voy a decir, la metodología gringa, lo que yo conozco, es un poco más, tal vez nuestro estilo y nosotros hemos sido muy influenciados por ellos, es un poco más práctica, ¿sí? Más práctica. Buscan metodologías más prácticas. Las metodologías europeas, algunas son un poco más complejas, ¿sí? Entonces, eso depende como de la tendencia del lugar donde tú te encuentres, pues va a preferir un método que otro. Bueno, con eso les contesté. Ay, con eso los dormí. Sí, señora, sí, Los señora. dormí. No. Sí, profe, sí.
Pues, muy interesante la historia. Estaba pensando si se recuperó el lote o no. Una historia así no duerme, profe. Una historia si no duerme. No, a mí me pasaron unas muchachos de eso de que a uno fue pucha, es mejor dicho, el área de analista hay tantas cosas. Yo llevaba 2 meses en la empresa y pasó un problema con la conductividad del agua. Y, Pucha, y uno eso, cómo eso arregla fue, eso. ay no, eso, hay cosas de las que me acuerdo ya, gracias a Dios ya pasaron hace más de 20 años, pero uy, eso son tremendas. Yo le aprendí mucho a la gerente que les digo, y bueno, después vinieron otros y aprendí también, pero esta mujer era impecable en la forma de analizar, o sea, era una cosa increíble. Entonces, a mí me tocó, el primer chicharrón que me tocó en la vida fue también hubo un problema con el agua. El lugar donde yo trabajaba se hacían inyectables, o sea, el agua ya es estéril, el agua tiene que ser perfecta, o sea, es decir, no puede haber un rango de error en el agua que nosotros producimos allá, porque es inyectable intravenoso. ¿Están escuchando eso? O sea, muchachos, no puede haber un margen de error, porque podemos estar ocasionando la muerte de muchas personas. Entonces a mí me tocó, estaba yo en entrenamiento, más o menos iba a cumplir los 2 meses cuando hubo un error en la conductividad del agua y fue un caso similar, solo había un error en la forma como se estaba lavando la celda de conductividad para medir la conductividad del agua. Y a mí me tocó acompañar al químico que me estaba entrenando, que estaba en ese puesto, en todo el proceso de determinar la causa y hallar o sea, todas las posibles fuentes de error y hallar las posibles soluciones. Y bueno, pues ahí empecé mi época de analista a aprender un montón de cosas, porque ahí la química se pone en juego. O sea, cuando tienes un problema, pues, pero pucha, o sea, revisas tu procedimiento y dices, pero yo estoy haciendo todo bien, pues ¿qué vas? Vas y tras y empiezas a leer nuevamente y dices, y haya situaciones, ¿vale? Bueno, chicos, eso era la clase de hoy, lo que tenía pues como para que aquí está el taller que deben ir trabajando, ¿cierto? La primera y la segunda fue lo primerito que vi. Buffer. Profe, Dime, amor. no se ve la pantalla del taller, pues. No sé, se sigue viendo la presentación. Entonces es... Sí, sigue observando. Claro, porque es que yo creo que ustedes ven lo que yo veo. No, ya. Perdón. No, solo la página que se puede seleccionar. Pues. Ajá, sí, ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profe, ya. Ok. Entonces, miren, este es el taller 6 que se los mandé hace mucho tiempo y se los volví a mandar hace poco. Esta ya era la que yo les había pedido que fueran trabajando cuando les expliqué lo de ácidos monopróticos y dipróticos. Esto es buffer, ¿cierto? Por acá es buffer. Ya por acá, miren que empieza a ver ya las aplicaciones, ¿sí? Aquí hay curvas de titulación, considera la titulación. Bueno, estas 6, pues yo se las quise poner, pero no la vimos, nosotros no vimos la titulación de bases dipróticas. Sin embargo, si ustedes quieren ahondar, pueden intentar hacerla, es bien interesante. Bueno. Eso pues para decirles que no es obligación que la hagan, pero me gustaría que intentaran un poco más allá de lo que yo les he podido explicar. Y aquí ya empiezan a ver los casos. Miren, este es Kendall, este es mezcla, compatible de este también, este es titulación ácido base. Entonces ya acabo de terminar la unidad, ya están en capacidad de hacerme todo este taller. ¿Listo? Entonces la propuesta es, únanse en grupos de aquí al jueves, empiecen a trabajar el taller, el jueves
Si quieren me van escribiendo, por favor, por el interno o por el que quieran. Profe, tenemos duda de tal. Entonces, para yo ir haciéndolos y el jueves empezamos a corregir dudas, pero lo que quiero es que ustedes ya los traigan trabajados. ¿Sí? ¿Se comprometen conmigo? Sí, señora. Señora. Muy bien. Entonces, los trabajan, el jueves corregimos duda, de pronto esa hora y esas 2 horas, pues, ustedes pueden después de las 9, podemos hacer clase hasta las 9:30, para separar una sala hasta las 9:30, 2 horas. Profe, después de las 9 tengo clase de biología y ya tengo clase de física. El jueves tengo clase también, profe. El jueves no hay clase de bioquímica por lo del póster. Ah, sí, este jueves en especial. Ajá, entonces. Ok, entonces voy a separar la sala hasta las 9:30. Pues los que puedan se quedan y los que no, pues lo que les digo, me escriben y armamos grupitos para que nos veamos por el Zoom gratuito, ¿cierto? Y pues podamos corregir dudas por grupos. Me parece que es mejor, pues individual no me daría el tiempo y pues por grupos creo que se fortalece un poco más ese trabajo ahí de pares. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Ok, muchachos, entonces ahí está el taller, por favor, trabájenlo y en la noche les escribo un correo, ¿sí? Con lo que acordamos, los acuerdos de parcial, de taller y de la metodología de esta semana. ¿Listo? Entonces yo creo que no es más. Nos vemos el jueves, Dios mediante. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, mis Profe, amores. gracias. Luego, profe, que le vaya muy bien. Bueno, ustedes también. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, mis amores, que les vaya muy bien. Chao.